Yo creo que el Señor quiere hablarnos, nos está hablando, ¿sí? Viene hablándonos desde hace semanas. Y mire, ya estamos en octubre, ya llegamos a octubre, lo que significa, para algunos llegó la Navidad, ¿sí? Pero lo que sí llegamos es que llegamos al último trimestre del año. Ya quedan 3 meses para culminar el año. Fíjese qué bárbaro, para entrar al 2025, ¿verdad? Y siempre cuando entramos a esta época, no sé usted, pero comenzamos como en ese proceso, ay, ya faltan 3 meses, si es mi caso, y adelgazar en 3 meses para llegar a diciembre, lo que no hice en 9 meses, quiero hacerlo en 3 meses. Hay momentos cuando se puede, hay momentos cuando no, en fin, pero escúcheme acá, pero yo creo que necesitamos hacer por lo menos el día de hoy un alto. ¿Cuántos vinieron la semana pasada, el domingo pasado? Yo no vine, vi el mensaje. Pero creo que palabras como esa de dejar de ser niños espirituales para convertirnos en adultos responsables, en creyentes maduros, es lo que Dios quiere hacer con nosotros durante este tiempo. Y entrando en este último trimestre, obviamente entramos en un nuevo mes y por lo tanto en una nueva serie. Lo que Dios ponía en el corazón de mi esposo para este mes de octubre se llama disponibles y dispuestos. Disponibles y dispuestos. Y yo creo que básicamente el objetivo en este mes, lo que Dios quiere hacer con nosotros en este mes, es que quiere que tú y yo nos enamoremos. ¿Sí? ¿Sabe ese corazón? ¿Sabe hacerlo? Germán lo hace todo, pero haga este por lo menos. Quiere que nos enamoremos, ¿sí? Que nos enamoremos de la palabra, de Él, pero nos enamoremos de algo más. Y nos enamoremos del llamado que Dios nos ha hecho. Porque si bien es cierto que aquí hay algunos, ¿cuántos están aquí hoy por primera vez? Que vienen por primera vez, bienvenido. 2, nada más 2, ¿sí? 3, bienvenido, qué bueno, qué bueno. Tenemos 3. Quiere decir que para todos los demás, para los 3 invitados es la palabra, por supuesto, pero para toda la iglesia es la palabra. Quiere Dios que nos enamoremos nuevamente del llamado. ¿A qué llamamos? ¿Qué concepto le damos al llamado? Es propósito. Es la asignación que Dios te ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno, hermano, cada uno tiene una asignación, cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un llamado dentro de la iglesia. Y no solamente estoy hablando de ser protocolo, ser alabanza, ser predicador, ser maestro, porque a veces el llamado lo hacemos en la calle, lo hacemos afuera, pero todos tenemos una asignación de parte de Dios. Nuestra vida aquí en la tierra no es solamente para crecer, tener hijos, reproducirnos, trabajar, tener un buen trabajo, levantar la familia, arreglar la casa, nos morimos y ahí se acabó. No, nuestra vida aquí en la tierra, cuando conocemos a Dios, va más allá de lo que hacemos normalmente de nuestra vida. Y cuando entendemos que Dios nos ha llamado para algo, entonces nuestra rutina diaria, lo que hacemos en el Señor, cobra más sentido. Porque ya yo entiendo que yo no soy una ama de casa más, sino que soy una ama de casa que tiene una asignación dentro de su casa, y es levantar hijos que amen al Señor. No es solamente limpiar y cocinar y lavar, sino que es atender mi casa, pero es también levantar una generación que ame a Dios. Eso es una asignación. Como esposa tengo una asignación, y es obviamente amar a Cristo, temer a Cristo, pero también ser la ayuda de mi esposo, ayudarlo, que él se pueda apoyar en mí. Esa es mi asignación. Y entonces dentro de la iglesia también tengo una asignación. Y fíjate que quiero darte los significados, porque esto nos da mucha luz. La palabra disponibles significa libre de impedimentos para prestar un servicio a alguien.
libre de impedimentos para prestar un servicio a alguien. Quiere decir que alguien está listo para ser usado. Eso es disponible, que está listo para ser usado. Pero la palabra dispuesto dice que tiene el ánimo, la disposición, la intención de hacer una cosa. Entonces, mientras que estar disponible es que no tengo nada que me impida servir, en este caso a Dios, estar dispuesto significa que tengo la fuerza, el ánimo, el deseo. Mientras tengo el disponible es que estoy libre de impedimento, nada me ata. Dispuesto significa que quiero hacerlo. Y ustedes recordarán algún momento en la Biblia cuando el Señor Jesús tenía un gentío alrededor y alguien le dijo: Señor, yo voy a donde quiera que tú vayas. Y el Señor le dijo: mira, este señor no tiene donde recostar su cabeza, no tiene casa. Y a otro el Señor le dijo: sígueme. Y el Señor: ya va, deja que vaya y entierre a mis padres. Y otro le dijo: déjame que me despida. Ellos estaban dispuestos, tenían el ánimo, pero no estaban disponibles en el momento. Y yo creo que lo que Dios en este tiempo entonces quiere decirnos es que ciertamente, como te decía, los tiempos están acelerados. Es obvio, es inminente, hermano. Y no quiero sembrar ni angustia ni miedo, pero es inminente, es evidente, es la palabra, que estamos viviendo tiempos finales. Cuando usted tiene que estar siempre pendiente de Israel, de lo que ocurre en Israel, porque Israel dictamina lo que va a pasar con la iglesia. Israel no, es como le llaman el reloj de Dios. Y cuando tú te enteras de noticias como la de esta semana, que hubo un ataque, un enfrentamiento tan fuerte, eso significa que estamos viviendo los tiempos finales, donde obviamente el enemigo, hay un enemigo, no lo vamos a ocultar, no lo vamos a ignorar, el enemigo, el sistema, la sociedad quiere y nos va presionando de manera que tú y yo no estemos disponibles, sino que cada vez nos llena de más impedimentos para servir a Dios. Entonces el trabajo me absorbe, la vida en la casa me absorbe, el muchacho me absorbe, tengo que producir y no estoy disponible. Y nos vamos llenando de tantas ocupaciones que al final no tengo tiempo para cumplir con mi llamado. No tengo tiempo para cumplir con esa asignación que en algún momento Dios nos dio. Y fíjate, le estoy hablando a toda la iglesia. Aquí el que menos tiempo tiene tendrá meses, pero la mayoría de nosotros tiene años en el Señor. Tiene años que conoce al Señor. Y entonces nos vamos llenando de ocupaciones que al final nos impiden servir a Dios. Pero también entonces ocurre que estamos sirviendo al Señor, estamos dentro de la iglesia, cumpliendo medianamente, luchando con el llamado, pero comenzamos a vivir situaciones acá en la iglesia. Comenzamos a vivir situaciones que de pronto, como ligándolo un poquito con el mensaje de la semana pasada, situaciones que no la afrontamos, o mejor dicho, que la afrontamos como niños espirituales, las afrontamos con inmadurez, y entonces nos van robando la disposición, nos van robando el ánimo, nos van robando la pasión, nos van robando la fuerza, y entonces ya no estamos tan dispuestos como estuvimos al principio. Al principio le decíamos: Señor, contigo iré. ¿Cuántos de nosotros no le dijimos al Señor: Señor, contigo, patria o muerte, a donde tú vayas yo iré, tu tierra será mi tierra, Señor, por ti lo dejo todo? Y de hecho, lo hicimos. ¿Cuántos lo hicieron? Nos parábamos de madrugada, ¿sí? Tú te ibas de madrugada a la iglesia, te ibas caminando de tu casa cuando tenías célula, dejabas plata, dejabas tiempo, llegabas cansadísimo, ¿sí? Pero hubo situaciones en la iglesia, situaciones que no supimos afrontar correctamente de manera bíblica, y eso fue robando el ánimo, robando la pasión, robando la fuerza. Y yo creo que fue lo mismo que le pasó al apóstol Pedro. Vaya conmigo a Juan capítulo 21, el último capítulo del Evangelio de Juan. Resulta que de los 4 evangelios, Juan fue el único que cuenta, es el único que cuenta esta historia.
Esta historia no sale en los 3 evangelios anteriores. Es el único que relata este episodio. A mí me parece conmovedor, a mí me parece que Dios pensó en mí cuando inspiró a Juan a escribir esto. Porque seguramente Mateo, no se sabe, Mateo estuvo allí, Lucas seguramente se enteró de eso, ocurrió, pero Juan fue el único que fue inspirado a escribir eso. A mí quiero tomarlo como que Dios pensó en mí cuando inspiró a Juan. Y Juan 21 lo vamos a ir leyendo por versículos. Para el momento de Juan 21, ya el Señor había sido crucificado, ¿sí? Recuerde que antes de la crucifixión, el Señor les dice a sus discípulos, a los 12, le dice, tengo que ir a Jerusalén. Y en Jerusalén me van a matar. Ya Pedro había hecho la gloriosa declaración diciendo, tú eres el Cristo. Ya le había dicho al Señor, tú eres el Cristo. El Señor le dice, nada, Pedro, tú ya no te vas a llamar Simón, vas a ser Pedro. Sobre esa declaración edificaré la iglesia. No sobre Pedro, sobre lo que dijo. Te daré las llaves y no sé qué. Y Pedro, nada, ya soy Pedro. Mira lo que dije y no sé qué. Pero el escenario siguiente, el Señor dice, voy a Jerusalén, me van a matar, voy a ser crucificado, pero tranquilos, voy a resucitar. Y Pedro lo llama aparte y le dice, Señor, ¿cómo tú te vas a poner a decir esas cosas? O sea, no digas eso que te van a matar. Y es cuando el Señor, después de haberle dicho, tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres no sé qué, le dice, apártate de mí, Satanás. Porque lo que estás diciendo, tú estás mirando es lo terrenal, no estás poniendo, en fin. Muere el Señor Jesucristo, lo crucifican, Pedro niega al Señor, usted recordará, lo negó 3 veces, el Señor se lo dijo, tú me vas a negar, y Pedro le dice, Señor, no, yo nunca te negaré, yo voy contigo, si yo tengo que morir a la cárcel, yo voy contigo a la cárcel, eso está por ahí en los evangelios, a morir, yo muero contigo, y el Señor le dice, Pedro, no, esta misma noche me vas a negar 3 veces, y ocurrió, Pedro lo negó 3 veces, el Señor muere, 3 días en el infierno, resucita, se les aparece a los discípulos en 2, 3 ocasiones y llega el episodio 21 de Juan. Dice, vamos a leer, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Fue diferente. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. No dice quiénes eran. Pudo haber sido Andrés, que también era pescador, era hermano de Pedro, en fin. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Cuando ya Pedro había dejado el oficio de la pesca, en ese momento ya había visto al Señor resucitado, le dice, me voy a pescar. Y los otros 6 dijeron, ok, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Jesús estaba en la orilla, ellos estaban en el agua. Y él les dijo, bueno, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es decir, Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se vistió, se ciñó la ropa y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con él en la barca, arrastrándola. Traigan los peces que acabaron de pescar. Era la 3ª vez que Jesús se manifestaba. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y se cree que Jesús señaló o a los peces o a los discípulos. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, ok, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú eres omnisciente, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde quieras. Esto dijo dando a entender qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo a Pedro: sígueme. Le dijo a Pedro: sígueme. Y es súper interesante, porque como te decía Pedro, en Lucas, por ejemplo, en Lucas 22, le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Ya en ese momento, ¿qué pasó con esa declaración tan efusiva? ¿Qué pasó con ese Pedro que era capaz de dejarlo todo? Y lo fue, porque él en su momento lo hizo. Pedro dejó todo. Y yo creo que, en definitiva, Pedro no había dejado de amar a Cristo. No había dejado de amar al Señor. Pero sí había pasado algo en relación con Pedro y su llamado. Si usted recuerda cuando María Magdalena va al sepulcro el tercer día y se da cuenta que la tumba estaba abierta, que el Señor no estaba allí, uno de los primeros que llega a la tumba fue Pedro. Uno de los que primero llega a la tumba a ver si la tumba estaba vacía era Pedro. Pedro ya había visto en 2 o 3 oportunidades al Señor Jesús resucitado. ¿Sí? Su amor por Dios no había menguado. ¿Y qué es lo que el Señor me ministraba, hermano? Y se lo hablo a la iglesia, ciertamente a los que vienen también por primera vez, pero a la iglesia, que muchos de ustedes no han dejado de amar al Señor, han sido perseverantes, al igual que Pedro estuvieron en la tumba, al igual que Pedro han estado en los momentos cuando el Señor mostró sus ¿cómo se dice? Sus cicatrices. Mire, metan, aquí está donde estuvieron los clavos. Pero había pasado algo con su llamado. Pedro había perdido el amor a su llamado. Y si bien es cierto, Pedro estaba disponible, porque en ese momento de alguna manera no tenía mucho impedimento, en su corazón no estaba dispuesto. En su corazón no estaba la pasión y el ánimo que hubo en el principio. En su corazón no estaba el fervor, la fuerza que hubo en el principio. Algo había pasado en el corazón de Pedro y sabemos que lo que pasó. Pedro negó al Señor, pero hay algo más, hermano. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesús estuvo en el Getsemaní? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Quiénes estuvieron con él en el Getsemaní? Pedro, Jacobo y Juan. Porque Pedro, Jacobo y Juan acompañaron al Señor en todo momento. Y en el momento del Getsemaní, el momento de mayor angustia del Señor, recuerde que ya les había dicho que él iba a morir. Y el Señor se va al Getsemaní, se aparta con ellos 3 y les dice a ellos: oren por mí. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué les pasó? ¿Oraron por el Señor Jesús? Se durmieron. ¿Cuántas veces se durmieron? Con lo que cuenta uno. 3 veces. Pero siempre yo pensaba, nada, ellos se durmieron porque estaban cansados. Ellos se durmieron porque no amaban al Señor. Ellos se durmieron porque, bueno, ya habían perdido la pasión, no sé. No, pero resulta que Lucas 22 dice por qué se durmieron. ¿Y sabe por qué se durmieron? Porque la tristeza invadió el corazón. Lucas 22:45, se durmieron, no lograron orar. ¿Y sabe qué va pasando, hermano? Que ya situaciones que vamos viviendo ya cuando somos cristianos, ya cuando conocemos a Cristo, que van trayendo tristeza al corazón, que van trayendo, que van robando esa disposición, que van robando esa pasión y esa fuerza. Y ya el Pedro, que en un momento fue un apasionado, fue hasta impulsivo, ya su fuerza fue menguando, ya su ímpetu fue menguando, porque tristeza había llenado su corazón.
El mismo que le había dicho, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, se había llenado de tristeza pensando que su Mesías triunfalista había sido vencido al momento de que lo arrestaran. Y entonces eso lo lleva, hermano, a negar a Jesús y por lo tanto a abandonar el llamado. Y yo creo que muchos acá no son la sombra de lo que fueron en un pasado. Muchos de los que están acá no negaron, pero abandonaron. No negaste porque sigues aquí, vienes fielmente, das tus diezmos, asistes incluso a tu grupo vida. Mira Pedro fue a la tumba, Pedro estuvo allí, Pedro vio cuando el Señor resucitó y lo vio 3 veces, pero algo había ocurrido en relación de Pedro y su llamado, en la relación de Pedro y su asignación, ya no era la misma, algo había pasado. Pero lo que más me impresiona es la acción de Jesús. Cuando ya Jesús por 3.ª vez, por 4.ª vez se le aparece. No vemos en ningún momento a un Jesús condenando, no vemos a un Jesús mandándolo al infierno, tú pecador, tú que eres lo peor, cuando ya tú tenías que no sé qué, no. Sino que cuando Él llega hasta ese lugar y los ve frustrados y los ve sin fruto, y los ve apartados y los ve en la situación emocional, espiritual en la que estaban. Mira cómo les dice en el versículo 5. El Señor les dice, hijitos. Diga conmigo, hijitos. ¿Sabe por qué le dice hijitos? Porque una de las primeras cosas que el diablo viene a hacer cuando pecamos, cuando nos desanimamos, el diablo viene a sembrar la culpa y viene a sembrar la orfandad, donde sentimos, ya te fallé, ya tú no me amas, ya tu relación conmigo ya cambió, ya vengo yo a hacer lo peor, ¿sí? Entonces se debilita más mi oración. Y yo quiero preguntarte, mi amado hermano, ¿cómo está hoy tu llamado? ¿Cómo estás cumpliendo hoy tu llamado? ¿Cómo estás cumpliendo hoy con la asignación? ¿Cómo está la relación tuya con ese llamado? Y lo que me impresiona aquí es que Jesús pudo haberlos llamado siervos. Él era el Señor. Los pudo haber llamado discípulos, apóstoles. No, los llamó hijitos. Porque lo primero que Él quiere restaurar entre Él y tú, lo primero es la relación de padre a hijo e hijo, la relación tuya donde tú te vuelvas a sentir hijo, que tú vuelvas a sentir que tienes padre, que tú vuelvas a verte como Dios te ve y Dios te ve como un hijo. Y es tan lindo porque como padre, Él les dice, ¿tienen algo de comer? ¿Han comido? ¿Por qué? Porque el Señor siempre se va a preocupar por tus necesidades. El Señor siempre se preocupa por ti. Y entonces Él en su deseo de buscarte, de relacionarse contigo, yo creo que te trajo hoy, hermano. Te trajo hoy. Te trajo hoy porque Él quiere que tú te vuelvas a sentir hijo e hijo amado. Usted sabe que yo he peleado con mis hijos, ¿verdad? ¿Sí lo sabe? ¿Sí les he contado? Pero el día que peleó con ellos, ya no eres más mi hijo. Como Germán decía el viernes. Ya, eres mi ex hijo. O eres mi ex hija. O eres mi ex mamá. Podemos agarrarnos y decirnos y no sé qué. Pero seguimos siendo papá e hija, hija, papá, mamá, ¿sí? Ese vínculo no se rompe. De la misma manera, hermano, pasa contigo y el Señor. Ese vínculo no se rompe, por lo menos por parte de Él no se rompe. Y yo creo que el Señor hoy quiere que tú te vuelvas a sentir hijo e hijo amado. Le dice entonces, se enfoca en Pedro. No sabemos por qué razón, pero se enfocó en Pedro. Habían 7 discípulos. Se olvida un momentico de los 6 y se enfoca solo en Pedro. Y le dice, Simón, hijo de Jonás.
¿Me amas más que a estos? Repito, pudo haber señalado los peces, diciendo lo material, lo temporal, o señalando a los discípulos, haciéndole referencia, tú me amas más que ellos. No se sabe exactamente, pero sí se sabe que el Señor lo estaba llevando a comparar. A Pedro lo estaba llevando a comparar. Y le pregunta 3 veces, pero en las 2 primeras preguntas, yo estoy solamente, algunos ya lo saben, pero en las 2 primeras preguntas, cuando el Señor le dice, ¿me amas?, Él usa, para ese verbo amar en griego, Él usa una palabra que es ágape, amor ágape. Y el amor ágape es el amor sacrificial. Es el amor, como Germán decía el domingo pasado, es el amor maduro, es el amor nivel Cristo. ¿Ok? A ese amor necesitamos llegar. Ese amor que no te amo, siento amarte. No, es que la Biblia me manda amarte. ¿Sí? Y por obediencia yo te amo, decido amarte. Y entonces el Señor le dice, me amas en amor ágape, en ese amor sacrificial, en ese amor comprometido. Comprometido no es que si sientes o no sientes, quieres o no quieres, en ese amor comprometido, en ese amor incondicional, ¿me amas en ese amor? Y así fueron las 2 primeras preguntas. Y la respuesta de Pedro es que Pedro le dice, sí, Señor, sí, Curios. Recuerde que Señor es Curios. Y le dice, tú sabes que te filios, tú sabes que te amo. Y Pedro usa otro verbo para notar el amor, pero el verbo que usa Pedro es un amor de amigos, es un amor casual, es un amor limitado. Te amo, ese amor filios es te amo hasta que tú me hagas algo. Te amo mientras tú me ames. Te amo mientras seamos amigos. Y entonces mientras el Señor le dice, Pedro, tú agapasme, tú me amas con amor sacrificial, incondicional, capaz de dar tu vida. Y Pedro le responde, Señor, yo te filios. Yo te amo con amor casual, Señor. Tú sabes que yo creo en ti. Tú sabes que yo nunca te dejaría. Tú sabes, Señor, que mi vida es para ti. Pero no con el amor ágape. No soy capaz de sacrificar mi vida. No soy capaz de amarte incondicionalmente. Y yo creo que aquí entra otra pregunta. ¿Cómo estás amando tú a Dios? ¿Cómo estoy amando yo a Dios? ¿Lo estoy amando con el amor ágape? El amor sacrificial, el amor que sí veo errores. ¿Sabe que pensando en esto y en el mensaje de la semana pasada, en el matrimonio, ese amor maduro, ese amor de 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo... Ay, Dios mío, ¿por qué Pablo escribió semejante cosa? Todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Pablo lo decía porque no tiene esposa, pero es el nivel Cristo. El amor nivel Cristo. Y yo me he dado cuenta que cuando yo veo todos los defectos de Germán, me dejó el plato sucio. Es que esas canas, es que la barba, es que se cortó el pelo mal, es que ese pantalón le queda, es que está comiendo, es que no está comiendo, es que me vino a buscar, no me vino, es que no vino. El problema no lo tiene él. Cuando es que para mí es una alarma, el precioso Espíritu Santo, comienzan a sonar. No. El problema no son los defectos de Él. El problema lo tienes tú. Que algo pasó en tu amor hacia Él y no lo estás amando en amor ágape, en el amor sacrificial, porque los mismos defectos lo ha tenido en los 25 años, más los 3 de novio en los 28 años. Muchos ha cambiado, muchos ha mejorado. Pero cuando yo lo que veo es puro defecto, el problema no lo tiene él. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia. Cuando yo lo único que veo es lo malo. Aquí mira la pastora que sí usa, que no usa, que el pastor se tarda mucho, no se tarda, que no vino, si vino, que saluda, no saluda, que el hermano que sí vino, que no sé qué, que los diezmos, que la ofrenda, que el local, que sí hay, que no hay. Hermano, el problema no lo tiene la iglesia. El problema lo tengo yo. Porque quiere
quiere decir que no estoy amando en el nivel Cristo, en ese nivel ágape, que es amor incondicional, que es un amor maduro, que es un amor sacrificial, que es un amor, escúcheme bien esta palabra, es un amor comprometido. Es un amor comprometido. A mí no me interesa si Germán tiene defectos o no. Mi compromiso es de guardar el pacto que yo hice con él. ¿Sí? Mi compromiso no... Hermano, ¿cuánta gente en 28 años yo he visto pasar por la iglesia? ¿Cuánta gente yo he visto venir aquí, yo lo doy todo? ¿Y dónde están ahorita? ¿Cuántos? O sea, no perdería la cantidad, no sé. Nada más en un evento de jóvenes, por ejemplo, llevamos 500 jóvenes. En otra actividad, o sea, cantidad de gente que yo he visto en 28 años. Pero ¿por qué no están? ¿Cuántos errores he visto dentro de la iglesia en 28 años? Innumerables. Pero ahí está el amor ágape, mi amor comprometido. Mi compromiso es con la iglesia. Mi compromiso es con el Señor. Y porque yo amo, quiero amar, a veces créanme que es difícil, pero en ese amor ágape, mi compromiso no varía, hermano. Nuestro compromiso no puede variar por la circunstancia. Entonces, ¿cómo estás amando a Dios? Y fíjate que el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ok, apacienta, pastorea. Porque la manera de amar a Dios es amar lo que Él ama. Yo no puedo, o mejor dicho, es imposible, escúcheme, es imposible amar a Dios y no amar el llamado. Es imposible. Ay, yo te amo, pero no estoy sirviendo, pero no estoy cumpliendo. Hermano, perdóname, algo pasa con tu relación con Dios. Porque aquí el Señor dice, Pedro, ¿me ama? Sí, ok, apacienta, pastorea. La manera como demostramos el amor es cumpliendo el llamado, es cumpliendo la asignación, es sirviendo al Señor. Y por eso en las 3 ocasiones el Señor le dice, me amas, me filia, me haga, como sea. Ok, apacienta, pastorea, cuida, cumple lo que le está diciendo, es cumple con tu llamado. Te repito, es imposible amar a Jesús y no amar el servicio, y no amar el llamado, y no amar lo que Él ama. Amar a Jesús es amar esa asignación. Amar a Jesús es amar el propósito que Él nos ha dado. Y repito, cada uno, aún los que están viniendo hoy por primera vez, tienen un llamado. Hay una asignación de parte de Dios, algo que cumplir en esta tierra, que va más allá de trabajar, de hacer familia, de hacer plata, va mucho más allá de eso, hermano, va más allá de eso. Y en la tercera pregunta, ya el Señor le dice, ok, recuerde que en las 2 primeras le dice, me amas con amor sacrificial, y en la tercera cambia el Señor Jesús y le dice, ok, ¿me amas entonces como un amigo? ¿Me amas como un amigo más? Y eso como que entristeció un poquito a Pedro por la pregunta, porque el Señor no entendió, no se sabe por qué. Y entonces el Señor tan lindo le vuelve a decir, apacienta a mis ovejas, y hace algo más. Le da un spoiler de lo que iba a ser el futuro de Pedro. Y le dice, Pedro, quédate tranquilo, tú eres leal, tú eres fiel. Y en esa fidelidad y en esa lealtad, así vas a morir. Y es cuando le dice en el verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, esta palabra que viene, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde quiera. Ya el Señor le estaba diciendo, Pedro, tú vas a morir. Y vas a morir crucificado, y vas a morir crucificado por amor a mí. El Señor ya le estaba diciendo, Pedro, yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú y sé que eres un hombre fiel. Y esa fidelidad y esa lealtad te va a llevar a dar tu vida, a sacrificar tu vida por amor de mi nombre. Pero entonces termina el versículo 19 diciéndole algo que ya el Señor se lo había dicho. Y le dice, sígueme. ¿Será que Pedro no estaba siguiendo al Señor? Recuerde que él fue a la tumba.
Él no dejó de venir un domingo a la iglesia. Pedro asistía a su grupo vida. Pedro estuvo en la tumba, estuvo en las 3 apariciones anteriores del Señor Jesús, estuvo allí. Pero en este momento el Señor le vuelve a decir, porque ya se lo había dicho al principio del ministerio, el Señor le dice a él, sígueme. Yo no sé a cuántos hoy el Señor les está diciendo, sígueme. Gente que tiene aquí años, gente que conoce, que han sido fiel en la iglesia, pero hoy el Señor te está diciendo, sígueme. ¿Por qué? Porque cuando no cumplimos el llamado, hermano, le dejamos de seguir. Cuando no cumplimos con la asignación, le dejamos de seguir. Para Pedro era la segunda vez que el Señor le decía, sígueme. En Lucas 5, iniciando el ministerio, recuerde que Pedro está otra vez pescando, sin pescar nada. El Señor le dice, boga mar adentro, echa la red, no sé qué. Y el Señor le dijo, ya no serás pescador, ahora serás pescador de hombre, vente conmigo. Y Pedro, dejándolo todo, le siguió. Pero esta era la segunda vez que el Señor le decía a Pedro, sígueme. Y yo creo, hermano, que para estar disponibles y dispuestos, si quiere Nicole va pasando ya, para estar disponibles y dispuestos necesitamos amar a Cristo. Y yo sé que muchos de ustedes aman a Cristo, porque ese amor es el que los ha mantenido acá. Ese amor es el que te trajo hoy aquí. Ese amor es el que te tiene aquí. Pero no basta, hermano, con eso. Tú necesitas hoy recuperar el amor por tu llamado. El amor por eso que una vez tú viviste. Esa pasión que en algún momento te caracterizó. Esa pasión que te llevó en algún momento a vivir apasionado y a hacer cosas locas para el Señor. Esa pasión que en algún momento te llevó a tomar decisiones. ¿Cuántos tomaron decisiones por amor a Dios y a la iglesia y al llamado? Dejamos amigos, ¿cierto? Dejamos amigos. Fuimos radicales, a veces extremistas quizás. Caminábamos, hacíamos. Si habían impedimentos que no nos dejaban estar disponibles, nosotros los vencíamos, ¿sí o no? ¿Sí o no que vencíamos impedimentos? Porque había una disposición y una pasión en el corazón fervorosa. Pero empezaron a ocurrir cosas que vinieron a entristecer y apagar. Ciertamente no tu amor al Señor, pero sí tu amor al llamado. Ya yo no sirvo más. Sí, yo vengo a la iglesia, pero ya no más así. Hermano, no. Si amas a Cristo, amas el llamado. Si amas a Cristo, tienes. Suena así como tienes, porque lo dice allí, no lo digo yo, lo dice allí. Si tú amas a Cristo, tienes que amar el llamado, amas el servir. No puede, y lo ligo con el mensaje de la semana pasada, y se lo hablo a la iglesia, a gente que tiene años. Es imposible, hermano, seguir viviendo o seguir siendo creyentes de domingo. Que solo yo venga el domingo. Sí, tú lees la Biblia en tu casa y oras en tu casa, pero de eso no se trata el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se trata de que todos sirvamos al Señor. Esos son los maduros espirituales. Es que la iglesia me dijo, ágape, el amor maduro. El amor nivel Cristo. Es que nada, el amor Cristo. Yo no veo, y que lo apliquemos, mi mirada no está en el hombre hace, deshace. Mi mirada está en el Señor, porque un día yo le voy a rendir cuenta de mi servicio a Dios. De mi servicio a Dios. Recuerde que estamos en los tiempos finales. Cada día estamos más cerca. Y allí decirle, Señor, pero es que el trabajo, la gasolina, la luz, los hijos... No me amaste nivel ágape, no me amaste en el amor ágape. Hermano, ¿cómo podemos vencer los impedimentos que nos impiden, valga la redundancia, estar disponibles con un corazón dispuesto? Por eso la serie es disponibles y dispuestos. Porque a veces estamos dispuestos pero no disponibles, a veces estamos disponibles pero no estamos dispuestos. Pero yo creo que cuando hay un corazón que ama a Dios y ama el servicio, vencemos los obstáculos, vencemos las circunstancias, vencemos lo que el enemigo quiera sembrarnos para no servir al Señor. La vida, hermano, de Pedro fue otra. Después de este momento, la vida de Pedro fue otra.
Este hombre, después de este momento, te repito, Pedro no fue que se echó al abandono, Pedro no fue que negó la fe, porque él seguía allí se mantuvo con los discípulos, fue a la tumba, vio al Señor, o sea, él se mantuvo. Pero luego de este momento, cuando su amor y su corazón, su pasión por el Señor fue restaurado, la vida de Pedro fue otra. Este hombre, ¿sabe lo primero que vivió? Nació a la oración. Nació a la oración. Cuando tú lees Hechos 1, 2, 3, te darás cuenta de un Pedro que iba a las 3 de la tarde con Juan al templo a orar. Eso no ocurría antes. Un Pedro que en capítulo 1, capítulo 2 en el templo clamando con los 120 cuando se derramó el Espíritu Santo. Nació a la oración, pero nació algo más. Tengo que hacerte el énfasis. Pedro, en los 3 años y medio del Señor Jesús, había sido enviado, predicó. Recuerdo cuando los mandaron de 2 en 2, cuando el Señor les dio autoridad, Lucas capítulo 10, Mateo 10 les dio autoridad para que prediquen, sanen, todo eso. Él hizo la obra, ya él era apóstol porque él había sido enviado. Pero no fue sino hasta después de este evento que se levanta un Pedro, como en Hechos capítulo 2, a predicar con aquella fuerza, luego de haber sido restaurado, luego de que su corazón se volviera a encender. Eso no ocurrió antes, cuando el Pedro apasionado, el Pedro que lo daba todo, el Pedro abnegado. No, eso ocurrió después de que negó, de que su corazón menguó, de que se había apartado del llamado y Dios lo restauró. Restauró su relación de padre e hijo, le devolvió el llamado, le devolvió la pasión y Pedro accionó. Pedro hizo. La vida de Pedro fue otra. Nació a la oración, nació al llamado. Yo creo... Iba a hacer una encuesta, pero no quise ser tan invasiva. Pero yo sé que la vida de oración de muchos es escueta. Yo sé que si yo mando a levantar la mano, ¿cuántos oran todos los días? Van a ser pocas las manos. No lo voy a hacer. ¿Cuántos oran todos los días? No, te dije que no lo iba a hacer. No tiene que responder. Voy a la otra pregunta. Por eso era que no lo quería hacer, porque iba a ser muy invasiva. Si yo oro todos los días, si yo todos los días leo la Biblia, ¿por qué no estoy cumpliendo el llamado? ¿Por qué me cuesta tanto servir al Señor? Hermanos, es matemático, 2 más 2 es 4. Si yo oro todos los días y tengo una relación con el Señor, lo siguiente es servir a Dios. ¿Me ama? Ok, apacienta. ¿Me amas? Ok, pastorea. Pero si tu fruto no es el servicio, evaluemos, me incluyo, evaluemos nuestra oración. Evaluemos nuestra intimidad con el Señor. Evaluemos cómo está nuestro corazón. Evaluemos cuánta disposición tenemos. Evaluemos la disponibilidad que tenemos. Y yo quiero decirle a todos: pastor, ¿usted pensó en mí? Sí, es que si no pensara en ti, entonces ¿a quién le predico? ¿A los de la catedral? Claro que pienso en ti para hacer un mensaje. Soy la pastora, por supuesto, y tengo que orar por ti. Pero muchos han perdido su pasión por el llamado, hermano. Tú no eres ni la sombra de lo que fuiste unos años atrás. Y sí, como iglesia hemos pasado situaciones difíciles en los últimos 4 años. Pero ¿te vas a quedar toda la vida ahí? Te hirieron, ok, ¿te vas a quedar toda la vida en que te hirieron? Es que no me gusta, ok, ¿te vas a quedar toda la vida en que no te gusta? Hermano, sirve. Amas al Señor, sirve. Amas al Señor, sirve. Ama al Señor, apacienta, pastorea, vence los impedimentos que no te dejan estar dispuesto. ¿Qué impedimento tienes hoy que no te está dejando servir al Señor? Y yo creo que hoy Dios se está presentando como se presentó Jesús en esa playa y llamándote hijitos, hijitos, hijitos. ¿Comieron? El Señor tan lindo. ¿Qué te falta? Ay, Señor, me falta tanto para el carro.
Ay, Señor, me falta tanto para el alquiler del local. Ok, yo te lo doy, cálmate, pero ven, come. Y después le pregunta, ok, Nelvi, ¿tú en serio me amas? Señor, mi respuesta. Mira los 28 años que tengo sirviéndote, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta. No lo estás haciendo con el mismo fuego de hace 28 años. Nelvi, ¿en serio tú me amas? Señor, tú lo sabes. Tú sabes. Y que ha sido duro estos 28 años, y gente que se ha ido, gente que ha traicionado, gente, las pruebas, las dificultades, Señor, pero tú sabes, yo no sé, bueno, no me voy a, pero yo no vuelvo atrás, Señor. ¿Cómo yo vuelvo a la vida que yo antes tenía? No, Señor, tú sabes. Ok, Nelvi, pero entonces apacienta, pastorea. ¿Cómo te está el Señor preguntando hoy a ti? ¿Qué respuesta le das tú al Señor? Póngase de pie para que oremos.